Nuestro país es un país con una rica herencia religiosa, porque entrelaza la historia y nuestra cultura. En esta tierra la devoción se vive intensamente y sus templos, iglesias y santuarios son testigos de siglos de herencia profundamente arraigadas. Hoy nos embarcaremos en un recorrido espiritual a través de los lugares más emblemáticos de la ruta sagrada en el país. La República Dominicana, conocida mundialmente por sus playas paradisíacas y su vibrante cultura, guarda en su interior un tesoro menos conocido, pero igualmente valioso: su profunda espiritualidad y tradición religiosa. A lo largo y ancho del país, templos, santuarios y monumentos religiosos atraen a miles de peregrinos y turistas cada año, que buscan conectar con su fe y descubrir el rico legado cultural de la isla. La Ruta Sagrada de la República Dominicana ofrece más que un viaje físico, es una travesía espiritual que invita a la reflexión, la comunión con lo divino y el descubrimiento de una herencia cultural profundamente enraizada en la fe católica y en el fervor popular. Desde grandes basílicas hasta pequeños santuarios en montañas remotas, cada rincón de este país guarda una historia sagrada que espera ser descubierta. El turismo religioso es el primer turismo que se ha desarrollado en todos los tiempos. Entonces la gente se movía en la antigüedad buscando esas peregrinaciones, porque nosotros somos la cuna de la evangelización del Nuevo Mundo. Somos el Belén de América. Somos esa primer lugar donde se sembró la cruz, donde se celebraron las primeras misas, donde se hicieron los primeros bautizos. Estamos llenos de primicias de lo que tiene que ver la fe en el Nuevo Mundo. La iglesia de San Dionisio, una de las más antiguas de la República Dominicana, se levanta con orgullo en el corazón de Higüey, construida en el siglo XVI. Este templo ha sido testigo de la historia y la fe de un pueblo devoto. Su arquitectura colonial, sencilla pero imponente, refleja el estilo de las primeras edificaciones eclesiásticas de la isla. Bueno, la iglesia de San Dionisio fue la primera construcción que se hizo en torno a la devoción de la Virgen de la Altagracia. Esa arquitectura que tiene hoy en día no fue como fue originalmente, era una iglesia de paja que se construyó porque la Virgen se le desaparecía a la niña cuando su papá se la llevó y aparecía en el naranjo, y por eso toda la historia de la leyenda del naranjo, porque la Virgen aparecía sobre el naranjo y donde estaba el naranjo fue donde se construyó la iglesia. Es una iglesia que data desde el siglo XVI, desde la época colonial, y es una iglesia que durante los años pues, sufrió muchos procesos por el deterioro causado por terremotos, por el mismo abandono de la comunidad. Siempre primó el fervor religioso de las comunidades para hacerle mejoras a esos templos. A la dicha de que todavía hoy podemos contar con ese patrimonio arquitectónico que refleja una época determinada muy importante de nuestra historia, no solamente cultural y arquitectónica, sino también espiritual. Se hicieron remozamientos a esta iglesia con materiales diferentes en hormigón armado. Otra de las características de la iglesia de San Dionisio es que la piedra que se utiliza para hacer los elementos frontales, la fachada frontal, es una piedra con mucha presencia metálica, diferente a aquella caliza que nosotros estamos acostumbrados a ver en la zona colonial. Se caracteriza por una planta rectangular sin ventanas, una cúpula con arcos nervados en los laterales y el ábside tiene forma poligonal. En la segunda década del siglo XX se realizaron intervenciones con el fin de embellecerlo, que incluyeron revestimientos cerámicos. Es hermosa, tiene una cantidad de mosaicos de arabesco. Ahora que fue remozada, tiene unos vitrales preciosísimos hechos por la Fundación Luz y Sombra. Y tiene también los medallones que están contenidos en el museo, pues ellos hicieron ahí réplicas de esos medallones
que cuentan la historia de todos los testimonios de fe y de salvación y de sanación que han tenido los peregrinos cuando acuden a la Virgen. Alrededor de este templo se construyeron estatuas que evocan los peregrinos, cómo llegan, muchos van arrodillados, muchos van descalzos. Entonces todas esas imágenes están en todo ese entorno de ese parque 15 de agosto que está frente a lo que es hoy el templo de San Dionisio. Recientemente nuestro presidente inauguraron la vía sacra que conecta a San Dionisio con la basílica. Entonces en esta vía sacra encontramos los 7 dolores de la Virgen y las 7 glorias de la Virgen. Entonces la persona puede ir contemplando cada uno de esos misterios, de esos dolores y de esas glorias hasta llegar a la basílica. El lugar es especialmente conocido por haber sido durante siglos el centro espiritual de la veneración a la Virgen de la Altagracia. San Dionisio no solo es un testimonio de la historia religiosa, sino también un símbolo del arraigo de las tradiciones que han perdurado en el tiempo. Hoy, esta iglesia sigue siendo un lugar de culto y de peregrinación, un espacio donde el pasado y el presente se entrelazan y donde la fe encuentra su expresión más profunda en cada rincón. En la misma provincia también encontramos la majestuosa Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, uno de los templos más importantes y emblemáticos de la República Dominicana y un símbolo de la devoción religiosa del pueblo dominicano hacia la Virgen de la Altagracia, la patrona del país. Cada 21 de enero, miles de peregrinos llegan de todas partes para rendir homenaje y pedir protección. La basílica fue consagrada en 1971 por el entonces arzobispo de Santo Domingo, Octavio Antonio Veras Rojas, y ha sido un importante destino de peregrinación desde entonces. La Basílica Nuestra Señora de la Altagracia se inaugura en el año 1971, pero su concepto se hizo en el año 1947. Se hizo un concurso en los cuales fueron premiados los arquitectos franceses Segonzac y Dupré. Sin embargo, la iglesia, aunque se empezó a construir en los años 50, no fue hasta 1971 que se completó su construcción y que se pudo inaugurar, precisamente un 21 de enero, que es el día dedicado a Nuestra Señora de la Altagracia. Es un gran exvoto del pueblo dominicano. Exvoto es que fue construido con las ofrendas y los aportes económicos del pueblo. La gente se despojaba de guillos, de oro, relojes, en fin. Todos los aportes económicos fue para construir esa iglesia. Y están los recibos. En el Museo de la Altagracia tú encuentras los recibos del dinero que la gente fue dando para construir ese gran exvoto del pueblo dominicano. La iglesia es moderna, fue realizada en hormigón armado completamente y distingue por 3 cuerpos en la parte, ¿no? Está el ábside, que es la parte trasera, está la nave central cubierta por una cáscara, como le llamamos, es una membrana de hormigón armado que muchos atribuyen a que parece el manto de la Virgen o unas manos en oración, o simplemente que la iglesia representa la puerta de la iglesia, porque en sí, cuando la vemos desde el exterior, ese gran arco invita a la entrada. El estilo arquitectónico utilizado en la basílica es el estilo moderno, ya que estamos utilizando nuevas formas, nuevos materiales de construcción que no eran los anteriores, y también elementos como aquel de la puerta, con la puerta en bronce, con oro. También eso le da un carácter diferente. Su interior es hermosísimo, evoca la majestuosidad de Dios, porque cuando tú entras allí, tú ves esta nave con esta abertura, pues de verdad que te da ese sentido de contemplación. Y tú tienes al frente la imagen de la Virgen, que es la visita obligada cuando tú llegas a la basílica, subir las escalinatas, saludar a la Virgen y verla en ese hermoso retablo que preparó el arquitecto Pras Ventos, que evoca el naranjo, porque ahí era que ella quería estar. Algo muy bonito
de la visita de la basílica es que tiene una gran torre y que tú puedes subir y ver las campanas. Este carrellón de 46 campanas, cada una de ellas fue donada por una familia. Entonces tú puedes ver las campanas, puedes ver las familias que donaron y ellas suenan y tocan melodías. Y por ejemplo también están los murales de nuestro Vela Zanetti. O sea que realmente es una obra arquitectónica completa, vamos a llamarle así. En los vitrales de la basílica podemos ver el estilo gótico. Ellos están ahí imitando el estilo gótico que se caracteriza por sus grandes vitrales. Y también todo lo que es arte dentro de la basílica fue diseñado conjuntamente con el edificio. O sea, no se hizo un diseño aparte, sino que se trabajó en conjunto. Hoy en día, la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia es uno de los principales centros de turismo religioso del Caribe. No solo por su valor espiritual, sino también por su imponente arquitectura. Es un lugar donde la fe y la cultura dominicana se encuentran, siendo un destino que atrae tanto a fieles como a turistas interesados en conocer más sobre la historia religiosa del país. Ubicado en la pintoresca localidad de Vallaguana, provincia de Monteplata, el Santuario El Cristo de los Milagros es un lugar de gran devoción y esperanza para miles de fieles que acuden en busca de bendiciones y milagros. La historia del Cristo de los Milagros está envuelta en leyendas y testimonios de fe, donde se dice que quienes acuden a este lugar con verdadero fervor han sido testigos de curaciones milagrosas y respuestas divinas. La imagen de Cristo con su mirada serena y su postura dolorosa en la cruz inspira una profunda reflexión sobre el sacrificio y la esperanza. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, permitiendo a los creyentes conectar con lo sagrado en su forma más pura. El Santuario del Cristo de los Milagros es una de las estructuras religiosas más recientes vamos a llamarle, de la modernidad. Si lo vamos a inscribir en un estilo que no me gusta mucho, pero podemos decir que es un estilo brutalista porque la misma envolvente sirve de estructura. Y entonces está también formado un poco en referencia, podemos hasta decir, de la misma basílica, con estas envolventes, estas paredes curvas que van formando como una especie también de manos en oración. Y una de las cosas más lindas que tiene la iglesia en su interior es el techo de vidrios fotovoltaicos que llenan de luz natural y regalan un ambiente interior exquisito. Independientemente también de todas las piezas, por supuesto, en el centro de esta estructura, en la parte superior está la cruz, ¿verdad? Que sabemos que el Cristo de los Milagros pues es precisamente la leyenda de esa niña que encontró la cruz en la playa, entonces es una referencia muy marcada. La iglesia fue un diseño de los años recientes, ¿no? 1990 y pico, se construyó o se terminó de construir en el 2020, y realmente una obra de Marcos Núñez y también realizada en hormigón armado, y se distingue su campanario, que contrario a la iglesia donde los arcos son convergentes, en este caso los arcos son divergentes, señalando, ¿no?, como una señal de alabanza al cielo. En el corazón del municipio de Vallaguana también se encuentra la iglesia parroquial San Juan Bautista, un lugar sagrado que desde el siglo XVII ha sido el centro de la vida espiritual de la comunidad.
Este templo, conocido por su arquitectura colonial y su imponente campanario, es el epicentro de una de las tradiciones religiosas más antiguas y veneradas del país, la fiesta de San Juan Bautista. La parroquia San Juan Bautista era donde estaba el Cristo de los Milagros anteriormente, que ya fue trasladado en el año 2020 a la edificación que tenemos actual. Se inició esta construcción en el año 1789 bajo la supervisión del padre Ambrosio, pero la obra fue realizada por el padre Juan de Jesús Fabián y Ayala en el año 1928. El templo fue ampliado, incluyendo la construcción de una torre y su atrio actual. Ahora está esa imagen de San Juan Bautista dentro de ese santuario, que es un santuario modesto, que está en torno al parque de Vallaguana, y que, bueno, para fechas específicas de San Juan y otras fechas que también evocan a San Juan, pues recibe muchas peregrinaciones. Cada año, miles de fieles y peregrinos acuden a Vallaguana para rendir tributo a su santo patrón, trayendo consigo toros en ofrenda, una costumbre que se ha mantenido viva a través de los siglos. La celebración combina elementos de la cultura taína, africana y española, reflejando el sincretismo religioso de la región. Ahora nos dirigimos al norte, hacia uno de los sitios sagrados más antiguos de la isla, el Santo Cerro en La Vega. Este santuario, dedicado a la Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, es un lugar de profunda conexión histórica y espiritual. Se dice que aquí, en 1495, Cristóbal Colón plantó una cruz, marcando el inicio de la fe católica en el continente. Según la tradición, la Virgen protegió a los colonizadores durante las batallas con los taínos, convirtiendo este lugar en un símbolo de la devoción mariana y la resistencia. La historia del santuario de Santo Cerro también data de época de la colonia. Es una iglesia que se empezó a construir, bueno, vamos a decir la que conocemos hoy, porque desde época de la colonia teníamos estos ermitas que eran básicamente estructuras, ¿verdad?, de madera, como se construía popularmente, o nuestra arquitectura vernácula. En 1880 y pico empieza a construirse por el constructor Onofre de Lora, que es uno de los maestros precursores de la arquitectura dominicana. Es donde está la patrona de la República Dominicana, a diferencia que mucha gente cree que es la Altagracia, no, es las Mercedes, y está en el Santo Cerro. En el Santo Cerro es una edificación bastante modesta, es una nave de un solo cañón y tiene los medallones con los evangelistas. Y bueno, tuvo también un proceso lento y llega a inaugurarse en 1920, aunque también por causa de otros terremotos tuvo muchos daños y durante toda su historia ha tenido que sufrir, bueno, pues intervenciones para mantenerlo. En la impresionante arquitectura interior se destacan detalles en madera tallada y pasillos arqueados. El artista vegano Enrique García Godoy, en el 1920, fue quien hizo este detalle. En el año 2012 fue puesta una escultura de la cruz, porque allí donde está el Santo Cerro fue que Colón puso la cruz, pero dentro del Santo Cerro está el hoyo donde se enclavó la cruz, y ese hoyo tiene muchos milagros. También dentro del santuario están los restos de Fantino, que fue una de las personas más precursoras de la fe en todo lo que tiene que ver con La Vega. Recientemente, vamos a decir en los años finales del siglo XX, se hizo una intervención como parte del programa de Senderos de la Fe, que está en el pie del cerro, que la gente puede subir haciendo los misterios del Rosario y puede ir también haciendo los misterios del Via Crucis. Es decir, que están todos los misterios del Rosario hasta llegar al Santo Cerro, y tú lo puedes ir rezando. El monumento de la luz del mundo. Así se le llama a esta gigantesca cruz, hecha sobre una base de 3 metros de altura, construida en piedra coralina,
con un corazón que simboliza el amor. La ofrenda al pie de la cruz es un rosario hecho de rosas de metal. Cada escalón, cada huella, bajando hacia el monumento y subiendo, tiene pasajes de la Biblia con simbolismos. Cada 24 de septiembre, miles de fieles suben la colina para celebrar la festividad de la Virgen de las Mercedes, en una tradición que ha perdurado a través de los siglos. Otra parada obligatoria en La Vega, Constanza, un lugar donde la paz y la naturaleza se fusionan con la espiritualidad. El monumento del Divino Niño es un destino sagrado para aquellos que buscan la intercesión de esta venerada figura en América Latina. En La Vega también podemos encontrar la moderna Catedral de la Inmaculada Concepción, que además de su importancia religiosa, la catedral es un atractivo turístico, debido a su valor arquitectónico y su papel en la historia de la ciudad. La Catedral Inmaculada Concepción de La Vega es también una de las catedrales recientes, igual que en las que hemos mencionado, como la del Cristo de los Milagros y la Basílica de Higüey, está hecha en hormigón armado y es una obra brutalista de la autoría de los arquitectos Erwin Cott y Pedro Mena. Es una iglesia con formas modernas, puras, y que en su interior también destaca todo el trabajo de vitrales, la iluminación, los trabajos de madera. Realmente es un monumento arquitectónico, tenemos que decirlo así, moderno. Su interior alberga hermosos vitrales y esculturas que reflejan la devoción a la Virgen y la historia de la Iglesia Católica en la República Dominicana. Continuamos nuestro viaje en el casco antiguo de Santo Domingo, donde se encuentra la joya de la cristiandad en el Nuevo Mundo, la Basílica Catedral Primada de América. Fundada en 1514, esta catedral fue la primera en ser construida en las Américas y es hoy en día patrimonio de la humanidad. Sus majestuosas paredes de piedra y su arquitectura gótica renacentista nos trasladan a los inicios de la colonización y de la fe católica en América. Un lugar que guarda siglos de historia religiosa y cultural y que sigue siendo un punto de referencia espiritual para los dominicanos y los visitantes que llegan a explorar la ciudad colonial. Bueno, la Catedral Primada de América es una joya de la arquitectura y del patrimonio nuestro. Es una construcción que se hizo junto con la Catedral de La Vega, que también fueron una de las 3 primeras catedrales que se hicieron en el Nuevo Mundo, San Juan de Puerto Rico, La Vega y Santo Domingo. Pero la única que prevalece es la de Santo Domingo y que fue la primera donde se sentó un obispo. Entonces, por eso es la Primada de América. Está dedicada a Nuestra Señora María de la Encarnación. Nuestra Basílica Catedral Primada fue la primera de América, por lo cual reviste como monumento una significación histórica insuperable, vamos a decir. Quizás de la República Dominicana es uno de los monumentos más importantes, si no el que más. Está construida con piedra calcárea. Si bien algunos muros son en mampostería y ladrillos, y cuenta con 12 capillas laterales, 3 naves libres y una nave principal. El estilo arquitectónico que caracteriza a la Catedral Primada de América es un eclecticismo, porque aquí encontramos el gótico, el renacimiento y el plateresco. El gótico lo encontramos en sus arcos de ojiva,
Los arcos de ojiva son aquellos que son muy altos, que terminan en un punto. Tenemos también arcos de medio punto que caracterizan el Renacimiento. Y el plateresco lo encontramos en la puerta principal. Lo más importante de la catedral es su fachada, porque es la fachada renacentista considerada por los historiadores como la más pura de América. En las últimas intervenciones se descubrió la cripta debajo del ábside, donde se abre solamente el día de 25 de marzo, que es el día de la Encarnación o el día de la Asunción, donde tenemos allí los restos de muchos de los obispos y de las personas principales de la ciudad que fueron enterradas allí y que fueron también de las personas que aportaron para la construcción en ese tiempo de la catedral. Los vitrales es algo impresionante, el arte sacro que hay en cada una de las capillas, también muy hermoso. Allí hay un nacimiento hecho por el escultor Prat Ventoso. Es importante visitar primero el museo y luego entonces visitar a la catedral para poder tener una comprensión mejor de toda la joya arquitectónica, histórica y cultural y religiosa que tiene la catedral. A lo largo de esta travesía por los templos y santuarios de la República Dominicana, hemos sido testigos de cómo la fe, la historia y la cultura se entrelazan en una rica herencia espiritual. Estos lugares no solo son testigos del pasado, sino también símbolos de la esperanza y la devoción que sigue viva en el corazón de los dominicanos. En cada rincón del país, la fe nos guía y la historia nos recuerda de dónde venimos. Desde Higüey hasta Constanza, la devoción se siente en cada paso. Nos despedimos, pero la fe en la República Dominicana sigue siendo un viaje infinito.